Uno de los temas del día, comenzamos justamente con el adelanto en Visión 7 Central, tiene que ver con el paro convocado para el día de mañana. En principio, por gremios del transporte están reclamando cambios en el impuesto a las ganancias. Así es, la medida de fuerza sumó adhesiones, como por ejemplo la de Hugo Moyano de la CGT y también de la CTA opositora. Los sindicatos del transporte convocantes al paro de este martes exigen la eliminación del impuesto a las ganancias que, según datos oficiales, pagan entre el 6 y el 8% de los trabajadores. Este es el reclamo central de la medida de fuerza a la que adhirieron las CGT opositoras de Hugo Moyano y Luis Barrionuevo, la CTA de Pablo Micheli y los bancarios. La UTA, el gremio convocante, tiene la expectativa de continuar dialogando con el gobierno. Y me parece que lo más importante de esto va a ser el día después, donde debe existir un diálogo y por parte de los trabajadores queremos ese diálogo para poder modificar lo que se haya que modificar de impuesto a la ganancia a través de esa forma, dialogando. El eje de la discusión hoy es el impuesto a las ganancias, impuesto a la cuarta categoría, el impuesto al salario, donde nosotros sostenemos que el salario no es ganancia, el salario es sustento de la familia. Por eso es que pedimos la modificación. Tras mantener una reunión con el gobierno, el titular de la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros, Marcelo Lifting, aseguró que los empresarios harán lo posible para facilitar el traslado de la gente. Nosotros estamos haciendo lo posible de poner los coches a disposición para que la gente pueda llegar a su trabajo y por lo tanto vamos a hacer el esfuerzo necesario para que se pueda prestar el servicio. ¿En qué consiste ese esfuerzo? Y el esfuerzo es poner los coches a disposición y tratar de que el personal que esté a disposición salga a trabajar, en tanto y en cuanto estén dadas las condiciones de seguridad, que es una de las cosas que se le pidió a los ministros. La huelga no contará con el apoyo de la CTA de Hugo Yasky, quien, si bien calificó de injusto el impuesto a las ganancias, sostuvo su rechazo a la medida de fuerza. Es injusto, ni qué hablar que haría falta y hay que luchar por una reforma tributaria integral. Porque ya de por sí es injusto que exista un impuesto a las ganancias en la cuarta categoría y no exista, por ejemplo, un impuesto a las transacciones financieras. O que, por ejemplo, se hayan eliminado los aportes patronales. Ahora, convocar al 85% que menos gana a parar para resolver el problema del 15% que más gana, eso invierte la lógica que tuvo el movimiento obrero históricamente. El movimiento obrero siempre peleó poniendo por delante las necesidades de los que menos tienen. Para el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, el paro no es ajeno a las cuestiones partidarias. Me parece que hay una absoluta desproporción. Creo que esto no es ajeno a las cuestiones partidarias. Me parece que han querido sumar algún elemento de conflicto que, insisto, no se desconoce y que hemos tenido tantos que los hemos podido ir resolviendo. En este caso han optado rápidamente por una acción directa que, vuelvo a insistir, va a afectar a la mayoría de los trabajadores, al 90% de los trabajadores que mañana quieren ir a trabajar. Esa es la realidad. Por una reivindicación de un grupo, afectan a las grandes mayorías. Más repercusiones a partir del paro anunciado para el día de mañana. Esto decían el ministro de Economía, Axel Kicillof, y el jefe de gabinete, Aníbal Fernández. Estamos hablando del transporte porque el transporte, de por sí, el servicio público esencial, no debía suceder eso y permitiera que cada uno que quiere ir a trabajar lo haga per se. Seguramente el resultado sería absolutamente distinto. Las características de que pare este gremio, que no tiene prácticamente trabajadores que pagan impuesto a la ganancia, o ese 10% que paga impuesto a la ganancia, paga una cantidad muy chiquita, lo que está teniendo es un gesto entre UTA y ferroviarios, asimila, muestra, plantea, por eso el planteo nuestro de que es un paro político, asemeja a un paro general, y no es un paro general. La gente que quiere ir a trabajar no tiene con qué, entonces no podemos condenarlas. Las empresas nos han manifestado que sí van a dar el servicio y hemos acordado con ellas que vamos a poner la presencia de fuerzas de seguridad en las terminales para que no haya ningún tipo de inconveniente, porque alguna vez ha habido casualidades respecto de algún coche que se prende fuego y esas cosas que pasan en estas casualidades que suelen suceder. Solamente de quienes mañana van a ir al paro
10%, 15% pagan impuesto a las ganancias, porque yo también me preguntaba si el gobierno tomara una medida con respecto al impuesto a las ganancias. No los afecta, afecta a una parte muy chiquita de quienes van a ir al paro. Por eso también uno se pregunta cómo van a ir al paro con un reclamo que afecta a una masa tan chiquita, a una porción tan chiquita del total de trabajadores del sector. Sería una especie de solidaridad del resto, pero no con los que menos ganan, en este caso son los que más ganan, los que están afectados por el impuesto. Y estos serán los servicios que se van a encontrar afectados en el día de mañana por el paro. Los colectivos de corta, larga distancia y media distancia adhieren al paro. También los maquinistas y señaleros de trenes. En el subterráneo directamente no van a funcionar las líneas B y D. Y en los aviones se van a cancelar todos los vuelos. En cuanto a los servicios, en el día de mañana también se van a ver afectados los hospitales, que solo van a atender emergencias. En cuanto a camioneros, no va a haber recolección de basura, transporte de mercadería o caudales. Y en los bancos no habrá atención al público. Respecto de las estaciones de servicio, van a permanecer cerradas, los puertos no van a tener actividad y tribunales también adhieren los empleados judiciales.